Yo soy Maribel Medrano y mi compañera es Rita Sandoval. Y nosotras vamos a presentar los desafíos éticos en la investigación y aplicación clínica de la genética. Bueno, como hemos experimentado en las últimas décadas, hubo un gran avance en lo que es la ciencia, las nuevas tecnologías y en el desarrollo de nuevas técnicas. En este gran avance hay que destacar en especial al campo de la genética como uno de los campos que abre grandes horizontes para la investigación científica, desde conocer la estructura del ADN a incluso detectar patologías como algunas formas del Alzheimer que se van a presentar recién en la tercera edad. Sin embargo, hay que plantearnos algo y ¿es realmente todo lo que implica la investigación científica positivo? Pues por un lado, claro que sí, obviamente lo es, nos permite el desarrollo de nuevas técnicas, nos permite avanzar y generar conocimiento. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo, y es los problemas éticos que son variados y diversos que van a plantear la investigación científica, en especial si hablamos en el campo de la genética. Pues una cosa hay que tener en claro y es que la ciencia no es éticamente neutral, por lo que nosotros como investigadores debemos acatar ciertos principios morales que nos permitan proteger los derechos y la integridad de la población que esté sujeta a la investigación. Y es así que vamos a hablar del concepto de la bioética como una disciplina que se va a encargar o ocupar de las cuestiones éticas vinculadas a temas emergentes del campo de la vida y la salud. Va a pretender reflejar un lugar común para la ética y la vida. Sin embargo, esta disciplina, ¿qué tal nueva es? ¿Por qué se ha desarrollado? Hay que tener en cuenta primero que la bioética es una nueva disciplina, eso sí, y que se ha venido desarrollando de manera muy extensa en los últimos años y ha surgido dada a la importancia y la magnitud que ha alcanzado la investigación científica en la medicina moderna, en especial en el campo de la genética. Con la bioética es necesario reflexionar en los problemas éticos que nos plantea la investigación. Pues hay que tener en cuenta que la investigación científica, en especial en humanos, siempre ha sido un dilema ético, pues presenta un conflicto entre el fin primario de la práctica médica, que es básicamente proponer al paciente la mejor de las terapias, y el objetivo de la generación de conocimiento, algo que se realiza a través de la investigación médica y que es una actividad obviamente promovida y dirigida por un investigador, un médico, en sujetos que bien no podrían salir beneficiados o pueden correr ciertos riesgos en la participación de estas investigaciones. A su vez, ha venido con el avance científico-tecnológico que ha experimentado el hombre y la sociedad en los últimos años, tales como el desarrollo de proyectos como el genoma humano, las terapias génicas, el desarrollo de la biología molecular, etc. Otra cosa que ha permitido el desarrollo de la bioética es el surgimiento de los derechos de los pacientes como resultado de la incorporación de la autonomía del individuo en la medicina, el nuevo modelo de relación médico-paciente en donde el paciente obtiene más protagonismo. Y finalmente en los cambios de los sistemas de salud. Ya hablamos de la salud como un derecho y de los nuevos modelos para los sistemas de salud. La tesis clásica siempre defendió que todo acto médico que se realice sobre los seres humanos debe tener un carácter estrictamente clínico, tanto diagnóstico o terapéutico, y solamente puede tener carácter investigativo en caso de accidente. La investigación clínica solo puede ser moralmente aceptable si los actos no tienen por objeto el aumento de nuestro conocimiento, sino el diagnóstico y tratamiento del paciente. Esto significa que la investigación solo podía hacerse en animales, en cadáveres o en condenados a muerte, es decir, seres humanos que de algún modo ya eran cadáveres, y de ahí que la investigación hubiera de basarse en algunos procedimientos como la analogía, el azar o también usar a las enfermedades como una situación experimental donde el médico al aprender, al diagnosticar y tratarla, podía aprender indirectamente. Obviamente estos procedimientos son actualmente inaceptables desde el punto de vista ético y además no son suficientes para cubrir las necesidades de progreso que requiere la medicina moderna. Sin embargo, la bioética ofrece metodologías para la resolución de algunos conflictos éticos que hay en las diferentes prácticas de salud, incluyendo también la investigación con seres humanos. Pero por otro lado, el desarrollo de las investigaciones trae consigo nuevas realidades y surge la necesidad de profundizar en los fundamentos éticos para aceptar o rechazar determinadas intervenciones.
las normas han surgido fundamentalmente como respuestas a situaciones donde investigadores antepusieron sus propios intereses por sobre los derechos de las personas. Con esto se vio la necesidad de contar con un sistema de control que controlara a las personas, ya que ellas no serían capaces de ceñirse en forma autónoma a las normas de conducta éticamente aceptables. El primer código, que pretendía establecer criterios de regulación para la investigación en seres humanos, se redactó en Alemania en 1931. Sin embargo, sentó un primer antecedente que demostró que a veces los códigos son insuficientes para regular los procedimientos. Después está el Código de Nuremberg, que se redactó en 1947 y fue el primer código en el que se planteó el derecho de un individuo a dar su consentimiento voluntario. Después, en 1964, se creó la Declaración de Helsinki por la Asociación Médica Mundial, que es más o menos un complemento a los códigos de Nuremberg. Y bueno, en ella se introduce ya la diferencia entre investigación terapéutica y no terapéutica. Sin embargo, también hubo como una segunda muestra de la insuficiencia de estos códigos, ya que luego salió una investigación que revelaba que había unos estudios desarrollados en Estados Unidos que no tenían muy en cuenta los enunciados que se refieren al consentimiento informado de los participantes. Luego también salieron, por ejemplo, el caso de Alabama, que ocurrió en 1972. Se hace público este estudio que constaba de 397 individuos varones afroamericanos que padecían sífilis y también contaba con un grupo control de 200 individuos. Estos individuos eran estudiados con el objetivo de realizar el seguimiento de la historia natural de la enfermedad desde 1932. A pesar de que ya existía la penicilina para el tratamiento desde el año 41, no se les informó y recién se les suministró el tratamiento hasta 1972, que fue cuando se hace público este estudio, pero hasta ese momento ya habían muerto 100 hombres de sífilis y otros tantos fueron víctimas de lesiones irreversibles. A partir de estos casos se tomaron algunas medidas al respecto. Por ejemplo, en 1974 se constituyó en Estados Unidos una comisión nacional por mandato del Congreso norteamericano con el objeto de que llevara a cabo una completa investigación y estudio para identificar los principios éticos básicos que deberían orientar la investigación biomédica y comportamental que comprometía a sujetos humanos. Esta comisión produjo 11 documentos y un informe final que se llamó Informe Belmont, en el cual se intentaba proponer un método para el análisis y la evaluación de proyectos de investigación. En 1982, el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas, en colaboración con la Organización Mundial de la Salud, elaboró las pautas internacionales propuestas para la investigación biomédica en seres humanos, que tenían como objetivo adecuar y ofrecer un método eficaz para la aplicación de los principios éticos contenidos en Nuremberg y en Helsinki a las realidades regionales particulares. De este modo, se hizo necesario plantear una normativa que se adecuara a las realidades de los países tanto en desarrollo como los subdesarrollados para proteger a poblaciones y ya no solo a individuos aislados. El avance en el conocimiento científico y el empleo de nuevas tecnologías hizo ver la necesidad de crear diversas normativas provinciales que promuevan la realización de investigación en el campo de la salud y resguarden siempre la dignidad de las personas y su integridad a través de la protección de los derechos humanos. Algunos ejemplos son la prohibición en la experimentación de clonación con seres humanos, protección de las personas que trabajan en el ámbito de investigación y la creación de fondos destinados a la investigación científica. También el avance en el uso de las células madres hizo ver la necesidad de regular algunas cuestiones como el reclutamiento de dadores, registro, extracción, conservación y uso de las mismas. Por otro lado, también el descubrimiento del genoma humano. La posibilidad de conocer la secuencia genética del ser humano significó un avance en la expectativa de mejoramiento de la salud de las personas, pero por otro lado, trajo consigo la necesidad de establecer límites para evitar que tales descubrimientos no sean utilizados en contra de las personas.
Se reconoce como principio fundante a cualquier emprendimiento realizado con motivo de tal descubrimiento el respeto por la dignidad, identidad e integridad del ser humano. Además, se encuentran sancionadas algunas normativas locales que prohíben la discriminación fundada en el patrimonio genético y también hay otras normas que prohíben la divulgación de la información genética. En la Argentina, recién en 1996, se aprobó la Ley 24.742 que dispone que en todo hospital del Sistema Público de Salud y Seguridad Social, en la medida en que su complejidad lo permita, debe existir un comité hospitalario de ética que cumplirá funciones de asesoramiento, estudio, docencia y supervisión de las investigaciones respecto de aquellas cuestiones éticas que surgen de la práctica de la medicina hospitalaria. Algunos de los temas que le incumben a este comité son definición y criterios de muerte, consentimiento informado, donante vivo y cadavérico, distribución de órganos, justicia distributiva, investigación clínica y dilemas ético-clínicos relacionados a las actividades reguladas por la institución. La bioética y la genética. Como sabemos, la biotecnología genética de nuestro día es un terreno bastante amplio que abarca desde el diagnóstico y la terapia génica, los senos trasplantes de órganos, el desarrollo de animales y vegetales transgénicos, etc. Es un tema bastante complejo y que tiene varias consideraciones bioéticas. La forma en que la investigación científica puede afectar los derechos humanos, que es el punto de confluencia entre la bioética y el derecho, son múltiples y en especial si hablamos de la genética. Ahora, la investigación genética humana es un área bastante regulada, pues la UNESCO, en la Declaración Internacional sobre los Datos Genéticos Humanos, los datos genéticos humanos son singulares por su condición de ser datos sensibles. ¿Qué quiere decir que los datos genéticos humanos son singulares por ser sensibles? ¿Qué es la condición de ser sensibles? Pues primero, pueden indicar predisposiciones genéticas de los individuos. Segundo, puede tener para la familia comprendida la descendencia y a veces para todo el grupo al que pertenezca la persona en cuestión consecuencias importantes que se perpetúen durante las generaciones. Tercero, pueden contener información cuya relevancia no se conozca necesariamente en el momento de extraer las muestras biológicas. Y cuarto, pueden ser importantes desde el punto de vista cultural para las personas o los grupos. Es así que la importancia de la bioética básicamente va a ser intentar encauzar las actividades científicas hacia el bien común. En paralelo a la bioética también se deben crear instituciones, leyes, normas y acuerdos internacionales que nos permitan controlar las consecuencias de estos nuevos avances. Hay que contar con un sistema de control permanente sobre las personas, ya que nosotros como personas no seríamos capaces de limitarnos de forma autónoma a normas de conducta éticamente aceptables. Hay que tener en cuenta que la ciencia no es neutral. Con la bioética buscamos establecer un equilibrio entre ciencia, derecho, política y obviamente ética. Luego de todo lo expuesto, vamos a plantear finalmente las conclusiones. En primer punto, sabemos que existen muchas consideraciones éticas en la investigación de la genética. La posibilidad de pesquisar genes anormales nos da la oportunidad de aportar con tratamientos que claramente van a ser más efectivos para algunas enfermedades en comparación a las que actualmente disponemos. Sin embargo, esta posibilidad de pesquisar genes anormales también tiene el riesgo de impulsar la implementación de medidas eugenésicas o estigmatizar a los individuos portadores de estas características. En segundo punto, tenemos que tener cuidado, mucho cuidado, en calificar la vida humana solo en base a las cualidades físicas o intelectuales, pues esto fácilmente conduce a la invalidación de los derechos de los más débiles. Hay que tener en cuenta que desde la antigüedad se ha practicado como política de algunas sociedades la eliminación de individuos que no contaban con las características que en ellas se valoraban. Un punto importante y hay que destacar es que el ser humano no es solo producto de la genética, sino que también y en gran medida de la acción del medio ambiente. Por otra parte, también hay que recordar que tenemos documentos internacionales que van a establecer los principios de respeto, solidaridad y búsqueda del beneficio para la humanidad en el desarrollo de las investigaciones genéticas. También la bioética y el derecho deben seguir trabajando en conjunto para que se tomen en cuenta los derechos fundamentales del hombre.
Hay que saber que el desarrollo de la ciencia y la tecnología ha requerido el perfeccionamiento de los instrumentos de regulación ética, haciéndolos cada vez más específicos y tomando en cuenta los contextos particulares de regiones, países, comunidades y de los diferentes tipos de investigación. Finalmente, podemos decir que el respeto por la autonomía de las personas y la privacidad de la información deben ser especialmente considerados en toda investigación relacionada con las características genéticas de los individuos. Así terminamos con nuestra presentación. Muchas gracias.